buenas tardes, profesor Domínguez, buenas tardes, doctor Juan Bodadilla, buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes, Continuamos Isidoro. hoy con nuestra actividad del correspondiente a este ciclo de conferencias de Derecho Penal y Procesal Penal. Hoy vamos a tener el gusto de escucharlo al distinguido profesor Daniel Domínguez Enaim, que descarto desde ya que es un colega, un profesor y un colega ampliamente conocido por ustedes. Como ustedes saben, el profesor es profesor titular de Derecho Penal Parte General de la Cátedra A de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Es abogado especialista por la Universidad Nacional del Litoral. Ha sido codirector del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y también tiene actualmente la dirección de la carrera de especialización en Derecho Penal de la Universidad de la Cuenca del Plata. El profesor hoy va a exponer sobre el tema imputación objetiva del resultado. Agradezco mucho su participación, profesor, y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Isidoro, y básicamente el agradecido soy yo, que el Colegio de Abogados y vos como director me hayan invitado a participar en este ciclo de exposiciones y en un tema que realmente diría que en las últimas décadas se ha convertido en punto central de investigación y que la producción es realmente muy extensa, y es un tema que particularmente, más allá de haber significado un cambio significativo en lo que es la estructura de, sobre todo en el aspecto objetivo del tipo penal, pero más allá de eso, y de haber significado una depuración, colocando los niveles de mayor coherencia a toda la teoría del delito, lo importante que tiene en función de las decisiones que uno vaya adoptando, tiene significativas consecuencias prácticas. Y es a eso a lo que yo me voy a dedicar en esencia en el tratamiento de esta cuestión. En que se vean las consecuencias de aceptar o no aceptar los postulados centrales de la teoría de la imputación objetiva. En primer lugar, y más allá de que yo fui el que insistí por el tiempo disponible de concentrar la atención solamente en lo que sería la imputación del resultado, decía en una conversación previa al inicio de esta charla que me habían sugerido que por lo menos de manera, aunque sea muy esquemática, me ocupara de referir en general a la teoría de la imputación objetiva, lo que es materialmente prácticamente imposible, pero por lo menos dar un trazo grueso de lo que son los dos criterios, del marco epistemológico y dentro del cual indicar, digamos, los criterios de imputación que propone esta teoría. En primer lugar, tenemos que señalar que esta concepción responde a un criterio que se viene dando en los últimos tiempos, cada vez con mayor intensidad, una propuesta de mayor normativización de los conceptos que se trabajan en la ciencia penal, para que se tenga una significación más accesible, digamos, a los estudiantes que están algunos de ellos presentes en el día de hoy. El concepto, por tomar la definición más escueta y con términos que aparentemente tienen un significado bastante preciso, como es el caso del tipo penal del homicidio, que caracteriza el homicidio diciendo el que matare a otro. Si uno toma esa caracterización, está muy necesitado de precisión, y esas precisiones no vienen dadas por mero datos fácticos. Es decir, la disyuntiva entre ontologicismo versus normativismo,
en algún momento fue motivo de ardua discusión. Se puede decir que al día de hoy prácticamente la batalla está ganada, al menos en este grado de desarrollo científico, por las posturas normativistas. En todo caso, la discusión es si hay un mayor proceso de normativización o un criterio de normativización más, digamos, menos significativo, o sea, en el que no sea tan drástico el cambio de la concepción ontologicista que primó durante las décadas de los años 60, 70 y en nuestro país hasta el bien avanzado los 80, pero no se puede negar de que hay una normativización cada vez mayor de los conceptos de los que se vale la ciencia penal. Y daba el ejemplo de qué es matar a otro. Algunas cuestiones están muy claras. Matar a otro no es sinónimo de causar a otro la muerte. Causar a otro la muerte excede, por un lado, o sea, abarca muchos más supuestos que lo que refiere el artículo 79 del Código Penal de matar a otro. Se puede causar la muerte de otro sin que se pueda entender encuadrable en ese postulado, pero también en algunos casos claramente no corresponde a la definición natural de matar como sinónimo de causar la muerte, sino que desde el punto de vista normativo pueden estar captados dentro del 79 supuestos no de causación de la muerte, sino de no evitación de la muerte, lo que demuestra que el concepto está imbuido de contenido a partir de la interpretación de los alcances del tipo penal y de la norma en este caso del no matarás. Pero este criterio de imputación objetiva tiene una pretensión de ser aplicable a cualquier tipo penal. Esa es la característica en general de las categorías que se trabajan en el derecho penal parte general, que pretende ser aplicable para cualquier clase de delito. Lo que hizo la teoría de la imputación objetiva es proponer lo que se llaman criterios de imputación. Criterios de imputación objetiva, después viene toda la discusión de los límites de la responsabilidad subjetiva, dolo y los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo. Pero desde el punto de vista objetivo, lo que se señala es que habrían dos condiciones básicas para que un suceso pueda entenderse como configurativo del aspecto objetivo de un tipo penal. Y se divide en dos criterios de imputación, lo que sería la imputación de la acción y lo que sería la imputación del resultado para los delitos del resultado. Si se trata de un delito de pura actividad, basta con definir los límites o los alcances del criterio de imputación de la acción. Ahora bien, dos observaciones. En primer lugar, no todos circunscriben a estos dos elementos. Está muy debatido si solamente son esos dos, si son tres, si es uno. Yo ya estoy tomando partido por el esquema que requiere dos condiciones de imputación: la imputación de la acción y la imputación del resultado. Y para un delito de resultado se tienen que dar ambas condiciones. Yo tengo que poder imputar la acción, esto es, en un lenguaje más sencillo, poder decir que la acción es típica, y además de ello, tengo que poder, en los delitos de resultado, imputarle el resultado objetivamente. Después vendrá, cuando se pasa al aspecto subjetivo, la imputación objetiva, si se le imputa a título de dolo o a título de culpa. Y los criterios que vamos a utilizar para definir la imputación, repito, como su nombre lo indica, objetiva. Si bien existe una discrepancia y discusiones al respecto, la amplia mayoría sostiene que estos criterios son válidos para el aspecto objetivo tanto del delito doloso como del delito culposo. ¿Qué se entiende por imputación de la acción? Bueno, es la determinación de qué es lo que tiene que presentar el comportamiento que notas
distintivas tiene que presentar el comportamiento para entender que esa acción está captada por la materia de provisión de un tipo penal. Y no me estoy refiriendo a las particularidades de cada tipo penal, sino en líneas generales. Y ese elemento genérico que caracteriza al comportamiento típico, y por ahora lo formulo en términos referidos a los delitos de comisión, se exige de que la acción que realiza la gente tiene que ser, como mínimo, más allá de los demás requisitos típicos que puedan aparecer en cada delito en particular, tiene que haber sido una acción generadora de un riesgo prohibido. De un riesgo prohibido en relación al objeto de la agresión y también al bien jurídico. Ese riesgo prohibido hay que definirlo a partir de los criterios que la teoría se encarga de brindar. Y que en líneas generales se puede trabajar con pautas, con denominaciones, con criterios generales, pero que después se tienen que ir concretando de acuerdo a las particularidades de cada comunidad. Entonces, los criterios pueden ser en líneas generales los mismos en Alemania y en Argentina, pero en la concreción a la realidad de la sociedad y de la estructura social argentina y de los niveles de aceptación de riesgos o no por parte de la comunidad, van a discrepar en algunos casos de manera hasta drástica. Entonces, comportamientos que pueden ser considerados como generadores de un riesgo prohibido en Alemania, con un postulado, supongamos que en Alemania se dice exactamente lo mismo respecto a qué significa homicidio doloso, que es matar a otro, pero bajo esa misma afirmación y esa misma caracterización del homicidio, en las particularidades nos vamos a encontrar con situaciones que esa misma acción en Alemania se puede entender como de matar a otro desde el punto de vista jurídico penal, y en la Argentina puede que no. Tanto en delitos dolosos como delitos culposos. ¿Por qué? Porque cada sociedad define cuáles son los riesgos que está dispuesto a aceptar, a tolerar. Entonces, un comportamiento, por ejemplo, que hace no mucho tiempo en la Argentina era un riesgo que se generaba y que era tolerable, como circular durante el día sin las luces de posición, y tiempo más atrás, inclusive, sin necesidad de usar cinturones de seguridad, o los airbags para los que van en los asientos de adelante y demás, con el paso del tiempo, sin cambio normativo, esto es lo importante, esos comportamientos pasaron a estar prohibidos, aunque en algunos casos hay un cambio, me refiero, sin cambio normativo, jurídico, penal, pero sí hay cambios normativos de carácter reglamentario, administrativo, que terminan incidiendo en la definición del encuadre o no en ese comportamiento. Entonces, la primera condición, que el sujeto haya generado un riesgo prohibido. La propia teoría de la imputación objetiva brinda criterios para que el intérprete pueda valerse de ellos al momento en que tiene que definir si el comportamiento que está analizando respecto a su posible encuadre en un tipo penal es o no generador de un riesgo prohibido respecto a un delito determinado. Un simple ejemplo. Si una persona, por la ingesta de unos frutos que lo tomó de un campo, sufre una intoxicación. Vamos a suponer que no lo lleva a la muerte, pero que le produce una intoxicación severa, y tenemos que saber si el responsable de ese cultivo puede también ser el responsable penal por ese suceso que terminó con una afectación orgánica para la gente, para la víctima. Y eso va a depender. Y va a depender inclusive de normativas que nada tienen que ver específicamente con lo penal. Por ejemplo,
supongamos que la toxicidad proviene de la utilización de una sustancia que se utiliza para evitar que esa fruta que ese fruto sea afectado por distintas plagas, y el ordenamiento administrativo estableció cierto nivel máximo de ese tóxico, dependerá si el productor se mantuvo dentro de ese límite o se utilizó en mayor medida que lo autorizado por la autoridad administrativa. Entonces, fíjense cómo en actividades pueden estar reguladas normativamente, pero también hay una gran cantidad de comportamientos que no tienen una normativa que la defina como prudente o imprudente, y eso habrá que hacerlo en función de los principios generales que rigen dentro de la comunidad, que en general eso era reconocido aún dentro del pensamiento precedente, inmediatamente precedente a la teoría de la imputación objetiva, que fue predominante durante décadas del finalismo, de que se les denominaba estos comportamientos como tipos penales abiertos que requerían por parte del juez un cerramiento, o sea, una delimitación concreta para saber si esta acción en ese contexto se puede entender como imprudente, negligente, imperita, etc. Lo que pasa es que la teoría de la imputación objetiva, como les decía, es aplicable no solamente al aspecto objetivo del tipo culposo, sino también del tipo doloso. Y va a establecer una serie de estándares. Por ejemplo, hay una serie de criterios como principio de confianza, provisión de regreso, criterios que definen la competencia de la propia víctima en cuanto a los resultados lesivos que acaecen, las pautas para definir de manera general, estos son criterios más específicos, pero por ejemplo para saber cómo se construye ese modelo de comportamiento que se mantiene dentro del riesgo lícito, discute la doctrina si se deben incorporar conocimientos específicos por parte del autor, capacidades especiales por parte del autor o niveles estándar que correspondan al tipo de actividad que realiza la gente, y en función de ello vamos a exigir un estándar. No vamos a tomar en cuenta las capacidades o los conocimientos en más o las aptitudes en más de parte de la gente para exigirle que lo pongan en práctica al momento de llevar a cabo la acción. Bueno, eso es lo que hace al criterio de definición de lo que se llama la imputación de la acción. Lo primero que tenemos que verificar cuando uno está frente a un caso es saber si la gente generó o no un riesgo prohibido, y cada una de estos postulados a los que hice referencia, por ejemplo, el principio de confianza y demás, ayudarán a definir si el sujeto se mantuvo dentro del riesgo lícito o si incursionó en el ámbito del riesgo prohibido, particularmente cuando la actividad no tiene una regulación normativa específica. Es de alguna manera más sencillo definir si el sujeto conduciendo un vehículo se mantuvo dentro de lo lícito o entró al ámbito de lo prohibido, porque bueno, está normativizado y con bastante precisión y detalle. Pero, por ejemplo, en la ciencia médica, si un cirujano se mantuvo dentro del riesgo lícito de una intervención quirúrgica o podemos catalogarlo como generador de un riesgo prohibido, va a depender de una serie de factores que tienen que ver con el grado de la ciencia médica y los postulados y las exigencias de cuidado que se requieren para ese tipo de intervención quirúrgica, pero también con otro, como por ejemplo la pauta que brinda la teoría de la imputación objetiva en materia de actividades compartidas, a partir del principio de confianza, que diría, el cirujano va a tener derecho a confiar que cada uno de los sujetos que intervienen en esa cirugía, por ejemplo, la actividad del cardiólogo, la actividad del anestesista, la actividad del instrumentista, va a contar
con una presunción a su favor por parte del cirujano, él tiene derecho a calcular que cada uno de ellos se está comportando conforme a sus deberes. Entonces, si hay algún error, ese error va a ser atribuible al sujeto que cayó en ese error o esa mala intervención. Por ejemplo, si el anestesiólogo puso una dosis de más o un tipo de sustancia inadecuada al momento de inyectar la anestesia, eso no puede repercutir en la responsabilidad del médico, porque él se tiene que ocupar de lo específico, de la intervención quirúrgica, utilizar adecuadamente ese instrumento tan delicado como sería el bisturí, y cada uno de los demás tendrá que cuidar su propio ámbito. A eso apunta el principio de confianza, y para delimitar si el sujeto se mantuvo o no dentro del riesgo, llamémoslo lícito, algo. Van a encontrar distintas denominaciones: riesgo lícito, riesgo permitido, riesgo atípico, etc. Lo mismo las pautas que se han elaborado para definir la competencia de la propia víctima, o lo que se llama la provisión de regreso. Como le había dicho, no voy a entrar en el detalle de estas cuestiones, porque mi preocupación central hoy va a ser establecer el segundo momento de imputación, que es una vez afirmado y con los fundamentos que correspondan de que el sujeto realizó un comportamiento generador de un riesgo prohibido, viene luego el segundo momento, que es saber si ese riesgo prohibido llevado a cabo por el agente explica o no la producción de resultado para que se le pueda imputar a él. Porque si solamente generó riesgo prohibido, se produjo el resultado, pero no lo puedo vincular diciendo que el resultado es una consecuencia del riesgo que generó la gente, sino que se explica por un riesgo distinto, ese resultado no le voy a poder imputar a la gente. De todas maneras, que se haya configurado al menos la imputación de la acción, o sea, que yo haya podido afirmar que la gente generó un riesgo prohibido, ya es relevante, sobre todo si uno pasa al aspecto subjetivo y comprueba que la gente a su vez actuó con dolo, porque entonces tenemos la base necesaria para hablar de un comportamiento tentado, o sea, una responsabilidad a título de tentativa. En cambio, si directamente ya la acción no puede afirmarse como generador de un riesgo prohibido, no va a haber ni hecho consumado, pero tampoco tentado. Por eso es importante seguir los pasos en ese orden. Primero verificar si el agente generó un riesgo prohibido, y luego ver si ese riesgo se materializa o no en el resultado. Si no se materializó, por más que haya ocurrido y por más que yo pueda vincularlo fácticamente, o sea, desde el punto de vista de la causalidad, la gente haya causado el resultado, pero desde el punto de vista normativo no lo puedo entender como una obra suya, y por lo tanto no le puedo imputar ese resultado a la gente, quedará, si se trata subjetivamente también de un obrar doloso, quedará en grado de tentativa y no de consumación. Si le puedo imputar el resultado, habrá que ver después en el aspecto subjetivo si puedo hacer también una doble imputación. Si puedo decir que el sujeto actuó con dolo, y si ese dolo abarcó o no ese resultado lesivo generado por el agente. Y ahí voy a tener cerrado todo lo atinente a la definición de si se da o no el obrar doloso o culposo que encuadre en un tipo penal. Entonces, imputación de la acción más imputación del resultado para los delitos de resultado. Los delitos por actividad, basta con la imputación de la acción, y si aún en un delito de resultado tengo al menos los elementos necesarios como para afirmar que se generó el riesgo prohibido y puedo imputarle la acción, es decir, la acción fue típica, quedará pendiente de definición respecto a su tipicidad, si actuó o no con dolo, para al menos atribuirle responsabilidad penal o tipicidad penal a ese comportamiento en grado de tentativa.
Bien. Voy a ocuparme ahora sí, hecho esta primera introducción, simplemente porque esto no voy a poder detenerme en ello, salvo preguntas específicas que ustedes me quieran formular. Una vez afirmado que la gente generó un riesgo prohibido, ¿qué pautas brinda la teoría para poder responder al interrogante de si ese resultado, el resultado acaecido, puede o no serle imputado a la gente como su obrar? Eso es lo que se quiere decir cuando se afirma que el resultado se le puede imputar a la gente. Quiere decir que yo puedo decirle, esto que aconteció es obra tuya. Vas a responder objetivamente por este acontecer. Y la teoría de la imputación dice, eso va a poder ocurrir en la medida que yo pueda vincular el resultado al riesgo generado por el agente. De manera tal que pueda decir que el riesgo que él generó se materializó en el resultado. O desde otra perspectiva, que el resultado es una materialización, una concreción del riesgo prohibido generado por el agente. En algunos casos, como siempre, ¿no? Eso es bastante sencillo de dilucidar y no se necesita una experticia para definir si el resultado es o no imputable a la gente. En otros casos la situación es más compleja y luego tenemos un cúmulo de situaciones que generan un debate, en algunos casos inagotable en la doctrina, respecto a si se puede o no afirmar la concreción de ese riesgo en el resultado. Particularmente a esto es lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Sin perjuicio de hacer algunas observaciones iniciales antes de pasar concretamente a estos criterios de imputación del resultado. Lo primero que tiene que, esto como consejo, ¿no? A veces no aparece tan claramente en los textos, pero de una lectura un poco más detenida uno se va a dar cuenta de que con más precisión, con más claridad conceptual, o no, pero los autores de alguna manera refieren a ello. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos que lo primero que teníamos que hacer es definir si el agente generó o no con su acción un riesgo prohibido. Pero eso no pasa de ser una formulación muy genérica. Está muy necesitada de precisión. Y en ese momento ya debo resolver una serie de cuestiones. Primero, no me basta, si estoy, por ejemplo, frente a los delitos de homicidio, la posibilidad de imputarle un homicidio, ya sea a título de dolo o de culpa, estoy en el aspecto objetivo, todavía no voy a definir esa cuestión, pero ¿qué es lo que tengo que ver? Lo que tengo que ver es si la conducta de la gente generó o no un riesgo prohibido de ¿qué? De muerte para la gente. Pero eso también es muy abstracto. Necesito definir qué riesgo concreto, precisarlo, para saber después si eso es lo que se materializó en el resultado. Por ejemplo, si yo en una discusión tomo un puñal y le asesto una puñalada a mi contrincante y le causo una lesión, y lo hice, por ahora no importa, pero les digo, lo hice con intención de matarlo, pero en este proceso de averiguación eso no va a tomar, no va a ser determinante a los efectos de definir si generó o no un riesgo prohibido. Es importante que diga qué riesgo, no basta con que yo diga generó un riesgo de muerte, porque el riesgo de muerte se puede generar por distintas vías. En este caso fue porque al pegar el puntazo pude haber tocado órganos vitales o pude haber tocado alguna arteria o que genere un sangrado profuso, o pude haber también seguramente, porque no voy a esterilizar el cuchillo antes de pegarle la puñalada, generarle riesgos de infección o de un tétano. Y todo eso después yo voy a tener que ver
si se materializó o no. Si el resultado se explica por alguno de esos, que pueden ser, con una sola acción yo puedo generar riesgos plurales. Y esto es importante, puede ser que genere una pluralidad de riesgos sobre un mismo objeto de la acción. Aquí señalé que le podía, por haberle tocado un órgano vital, entonces puede morir porque le apuñalé y le toqué el vaso, por ejemplo, ¿no? O el corazón, o el hígado. O puede ser que le causa una herida que genera una pérdida importante de sangre y que por lo alejado de un centro asistencial le puede llevar a la muerte. O porque puede generar una infección que se traduzca luego en una infección generalizada y lo lleva a la muerte. O por un tétano y que también lo lleva a la muerte. Todo eso generó esa pluralidad de riesgos genera con una sola acción. Pero también puede ser que con una acción genere pluralidad de riesgos para bienes jurídicos diferentes. Esa es la base del concurso o del concurso ideal, por ejemplo, o del concurso real. Según cómo se interprete, si se entiende por concurso ideal una acción con pluralidad de encuadres o si se requiere pluralidad de acciones para poder hablar del concurso real, eso está muy debatido. Pero es la base para trabajar también la categoría del concurso. Y eso tiene que ser definido en el momento de análisis de la realización de la acción. Con un aditamento más. Y esto puede ser que ya, a ver, yo no quiero ir diciendo en cada uno de los niveles las distintas posiciones que existen, pero diría, hay algún nivel importante de discusión sobre esto, pero diría que soy partidario de quienes, de la posición de aquellos que entienden que al momento de definir el riesgo y el riesgo prohibido, tomar en cuenta, tomar en consideración, para definir también la entidad de ese riesgo, qué vías de neutralización posterior están disponibles para el propio agente o para la víctima en el caso de ser asistido por un tercero. Entonces, de lo que enumeré, por ejemplo, la posibilidad de contraer un tétano, se puede perfectamente neutralizar por un comportamiento posterior de inyectarle el suero correspondiente, o la infección con un adecuado tratamiento, con antibióticos específicos y demás, también se puede neutralizar ese riesgo. O la pérdida importante de sangre, según el momento en que se lo lleva al centro asistencial, también se puede neutralizar con una transfusión de sangre. Es decir, eso yo tengo que tomar en consideración para después ver, inclusive para hacer las atribución de responsabilidades correspondientes. Porque van a haber algunas situaciones que le vamos a exigir a la víctima que se encargue de su propia preservación si está en sus manos la neutralización y después no la realiza, ¿no? Por ejemplo, si adelanto ya, si la víctima es testigo de Jehová y después no quiere hacerse una transfusión de sangre, y era perfectamente evitable esa muerte, pero su negativa explica de por qué se muere, porque no se logró estabilizarlo con las transfusiones que eran requeridas. Eso vamos a tener en cuenta para definir si ese riesgo se le puede imputar o no a la conducta inicial de la gente. Por más que, y esto es importante, por más que desde el punto de vista causal no hay ninguna duda que el autor de la lesión le generó ese riesgo, y ese riesgo concreto de muerte por esas condiciones, y que eso terminó impactando en el resultado y explicando el resultado desde el punto de vista causal. Pero acá lo que tenemos que definir es si normativamente le podemos imputar ese resultado a la gente cuando estaba en las manos de la propia víctima lograr la neutralización del riesgo de muerte a través de un proceso sencillo, como sería la transfusión, sobre todo cuando se tenía disponible la sangre para la transfusión. Si no le puede imputar el resultado, por supuesto, el resultado muerte no, pero sí las lesiones sufridas. Ahí está claramente la lesión que sufre la gente es una consecuencia
que se explica perfectamente por el puntazo, por la puñalada que le efectiviza. Ahora, la muerte por la pérdida de sangre y el no estabilizamiento, el no lograr estabilizarlo a través de la transfusión de sangre, o la muerte de por tétano porque no se inyectó el suero que le había indicado el médico que lo asistió en el sanatorio, o la herida que se lo trató adecuadamente, pero que la gente después no respondió a los niveles de higiene requerida, y bueno, eso va a impactar en la toma de decisión normativa de si ese resultado que fue causado por el agente se le puede imputar o no a título de responsabilidad por homicidio, por lesiones, lo que fuese. Bien. Hecha esta aclaración, ahora sí viene algunas cuestiones que se han elaborado y que son objeto también de discusión. Por ejemplo, una pregunta que uno se puede formular para saber si es útil o no a los efectos de determinar si el resultado se le puede imputar o no a la gente, y con esto estoy queriendo decir si el resultado es la concreción o no del riesgo que generó la gente, es el interrogante de si es válido valerse de reflexiones sobre circunstancias hipotéticas que no se dieron, pero que, por ejemplo, era muy posible que ocurriera, que uno puede afirmar, si se quiere, con un nivel importante de seguridad de que eso se iba a dar, y qué grado de determinación tiene en la respuesta al interrogante inicial. Y al respecto voy a empezar en complejidad creciente. Voy a empezar por lo que hay un mayor consenso. El trabajar con estas reflexiones sobre situaciones hipotéticas, hay un consenso en que esto no es válido para determinar la imputación o no del resultado cuando se trata de lo que se llama la causalidad de reemplazo. A ver, doy un ejemplo. El ejemplo puede ser porque pretende reemplazar por una causalidad que le iba a generar a otra persona, o por factores en los que no intervenga otro hombre, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo por seguro que aunque este sujeto no le hubiera efectuado el disparo, igual esa persona iba a morir segundos después. Es válido decir, pero bueno, suprimida mentalmente el disparo de arma de fuego por parte de este sujeto, ese resultado no se hubiera materializado. Sí, se hubiera producido. O sea que pareciera, digo, de una manera desafiante, digamos, para la discusión, pareciera que no tiene sentido seguir los mandatos y las provisiones normativas porque el resultado era imposible de evitar. Por ejemplo, hoy llegó a un extremo. Si desde de cierta altura, por ejemplo, de un escalador de montaña pierde el equilibrio y está cayendo, y yo estoy observando todo eso de cierta distancia con un arma de largo alcance y con miras telescópicas, digo, bueno, voy a probar qué puntería tengo, y mientras está cayendo le efectúo un disparo y se comprueba que ese disparo fue mortal, le pegué en la cabeza y murió en el acto. Por más que 10 segundos después se estrellara contra las rocas y era inevitable que muriera esa persona, esa causalidad de reemplazo no la puedo tomar en consideración, porque o si no, directamente se desnaturaliza lo que es el objetivo de los mandatos y provisiones. Las normas no tienen por finalidad garantizar la continuidad, digamos, del bien jurídico. Aún bienes jurídicos estén condenados irremediablemente a su destrucción, van a tener protección normativa hasta la última fracción de segundo. O si no estaríamos discutiendo sobre el caso de la eutanasia y demás, porque yo podría a una persona que se está muriendo adelantarle la muerte para evitarle sufrimientos.
y eso está claro que en la legislación actual, por lo menos, la mayoría entiende de que no es viable jurídicamente en cuanto a la legitimidad de ese comportamiento. Seguiría siendo para la enorme mayoría de la doctrina un homicidio con fines piadosos, pero un homicidio al fin. Entonces, esa causalidad de reemplazo es rechazada de manera general por la doctrina. Hay otras posiciones minoritarias, eso no quiere decir que no tengan fundamentos atendibles, pero no voy a ocuparme de lo que es mayoritario en cuanto al pensamiento de la doctrina, no solo argentina, sino también toman en cuenta la doctrina extranjera. Ahora, mucho más utilizado es lo que se llama, es mucho más utilizado lo que es el criterio de el llamado comportamiento alternativo conforme a derecho, que ya lo proponía también, esto hay que ser justo, este criterio ya estaba plasmado en el pensamiento del finalismo, cuando se sostenía que en los delitos culposos, porque esto se refería particularmente a los delitos culposos, que en los delitos culposos no solamente la conducta tenía que ser infractora de elementales deberes de cuidado, se decía en el finalismo, sino que además tenía que haber un nexo de determinación. Que esa conducta infractora de elementales deberes de cuidado haya incidido de manera determinante en la producción del resultado. Eso ya está. Por eso es que el profesor Armin Kaufmann, una de las mentes más brillantes que dio el finalismo, uno de los principales exponentes del finalismo internacional, decía que la teoría de la imputación objetiva lleva en su frente el sello de el hecho culposo, es decir, como que eso era perfectamente aplicable en los delitos culposos, pero no en los dolosos. Esto, más allá de la brillantez de ese profesor y que ha tenido una producción científica destacable e indiscutible, creo que con el paso del tiempo y la depuración que sufrió lo que comenzó siendo un análisis de casos, la tópica que se dio en el pensamiento, por ejemplo, inicial de Roxin, hasta la elaboración de criterios más generales, al día de hoy se puede entender de que, y yo comparto ese criterio, de que el aspecto objetivo del tipo penal en general es prácticamente el mismo que en los delitos dolosos que en los delitos culposos. Entonces, si bien es cierto que esto ya existía, vamos a trabajar con las propuestas que se hacen actualmente en materia de imputación objetiva, que es, vamos a dividir en dos segmentos. Hay matices inclusive que podrían llevar a que sean más de dos las posturas que debiera abarcar en el análisis de esta cuestión. Pero están quienes se valen de ese criterio para definir y quienes cuestionan severamente poder llegar a una resolución satisfactoria por vía de esta elaboración. Concretamente, supongamos que una persona viene circulando con su vehículo a velocidad por encima de la permitida y atropella a un niño que se había abalanzado abruptamente hacia la cinta asfáltica, se desprende la mano de su mamá y es arrollado porque no le dio tiempo al conductor para frenar ni pegar el volantazo. Y la pericia indica de que, si bien es cierto que el sujeto venía a una velocidad por encima de la permitida, aunque hubiera venido dentro de la velocidad permitida, era inevitable la colisión. Entonces algunos se valen de este modelo para decir, bueno, en ese caso, si yo reemplazo la conducta generadora del riesgo prohibido, porque circular a exceso de velocidad es generar un riesgo prohibido, si la reemplazo por una conducta conforme a derecho, o sea, si lo reemplazo por un comportamiento cuidadoso, y verifico que de haberse llevado a cabo el comportamiento conforme a pautas que indican que se mantuvo dentro del riesgo lícito, el resultado igualmente se hubiera producido, quiere decir que no hay, como decían los finalistas, una relación de determinación entre la infracción al deber de cuidado y el resultado producido, o en terminología de la teoría de la imputación objetiva, no podemos afirmar que esa conducta
que generó un riesgo prohibido explique el resultado. Y bueno, porque evidentemente no fue solo el exceso de velocidad. Aun cuando hubiera venido a la velocidad permitida, no hubiera podido evitar colisionar. O sea que el exceso de velocidad no explica la colisión. Probablemente pudo haber una desatención de la madre que no supo cuidar adecuadamente al chico, o puede ser como se llama, y esto hay que tenerlo presente, que es una posibilidad de interpretar el tipo penal, que se pueda decir simplemente no hay responsabilidad ni de la propia víctima, porque el niño no entiende el riesgo, ni de la madre, que le llevaba fuertemente de la mano, pero no pudo evitar por lo imprevisto del tirón y no alcanzó a sostenerlo, a pesar de que puso todo el cuidado debido al momento que caminaba por la acera. Entonces esto se entiende como infortunio, como desgracia. Entonces no hay a nadie a quien imputar el resultado. Por eso es que es cierta la advertencia que hace Jacob cuando dice, en los momentos iniciales de investigación yo trabajo asignando la denominación de autor al que generó o causó el resultado, víctima al titular del bien jurídico afectado, o al sujeto propio, en quien se materializaba el objeto de protección, y tercero, a uno que no es ni el autor ni la víctima, que también puede haber un tercero como responsable. Pero si no es el autor, ni la víctima, ni el tercero, eso es desgracia. Y ahí los rótulos iniciales pierden significación, porque no hay un autor y en la desgracia no hay una víctima. Desde el punto de vista jurídico penal no es víctima. Entonces, esa denominación fue meramente inicial, pero después se constata de que no hay ni autor ni víctima. O puede ser que sea responsabilidad de la víctima, como los ejemplos que dimos anteriormente, o puede ser que sea un tercero. Entonces, algunos se valen de este criterio. Ahora, ¿cuáles son los problemas que presentan la utilización del comportamiento alternativo conforme a derecho? La objeción principal es que no hay un comportamiento alternativo conforme a derecho, sino que los comportamientos conforme a derecho pueden ser de una gran cantidad y la selección después puede convertirse en arbitraria o antojadiza o directamente tendenciosa para atribuir responsabilidad o para quitar responsabilidad. Voy a dar un ejemplo, es muy sencillo, pero hay muchos que caen en este error. Supongamos que yo vengo circulando a la velocidad adecuada, pero estoy cruzando los semáforos rojos. Entonces, en 10 cuadras más atrás, crucé un semáforo rojo, en esta esquina vuelvo a cruzar un semáforo rojo, y 2 cuadras más adelante, cuando ya no hay semaforización, colisiono contra ese ejemplo del niño o a un ciclista, lo colisiono, pero sin que en ese momento yo esté infringiendo regla alguna de las que se establecen en el tránsito vehicular. Es decir, vengo circulando a la velocidad lícita, a la velocidad permitida, prestando la debida atención, el cuidado debido, etcétera, etcétera, e igualmente atropelló a ese niño que aparece abruptamente o a un ciclista. Si uno no hace las restricciones que corresponden para este criterio, puede caer en el siguiente error, de decir, bueno, voy a ver, él en un determinado momento cruzó y en reiteradas oportunidades el semáforo cuando tenía la luz de stop, y eso explica el resultado. Porque si él se hubiera mantenido esperando la aparición, digamos, de la luz verde que le autorizaba la circulación, él no hubiera estado en ese momento en el lugar en el que se produjo la colisión y por lo tanto
explica el resultado. Estaba allí porque cruzó los semáforos rojos. Bueno, esto sería la verdad. No creo que hoy nadie sostenga esto, pero caer en ese error es imperdonable. Es imperdonable porque es confundir otra vez causalidad con imputación objetiva. No hay duda que eso explica el proceso causal. Pero lo que yo tengo que definir es si normativamente ese resultado le puedo imputar a la gente. Y entonces, ahí viene un consejo muy importante que dan los autores diciendo, miren, cuando usted va a hacer cuando va a tomar partido y va a definir si el resultado se le puede imputar o no, lo que tiene que tomar en consideración es si la norma de cuidado infringida por el agente tenía como objetivo central la evitación de ese resultado o no. Porque si no, no le puedo imputar el resultado. Es decir, me tengo que preguntar en este caso, la norma que dice que uno debe respetar la luz de stop, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es evitar la colisión en esa esquina y probablemente escasos metros después de la boca calle. Pero no tiene la pretensión de evitar la colisión 200 metros más allá cuando ya que haya cruzado el semáforo en rojo o que me haya mantenido a la espera del semáforo en verde es algo que tiene relevancia para definir la transgresión de las normas de tránsito, hipotéticamente una infracción que merecedora de una multa, pero no de la imputación de un resultado, en este caso, atribuyéndole el resultado muerte como su obra, ni siquiera a título de comportamiento culposo. ¿Por qué? Porque el fin de protección de la norma no pretendía abarcar ese resultado, prevenir ese resultado. Porque fíjense, uno puede llevarlo al absurdo y darse cuenta que si uno razona de esta manera lleva a resultados insostenibles, porque también podría decir que la norma entonces me estaría bien que le pueda atribuir ese resultado, pero fíjense entonces, podría explicar también el resultado diciendo que también el resultado se explica porque si voy muchas cuadras más atrás, supongamos que él inicialmente venía respetando el semáforo en verde y los dos últimos semáforos cruzó en rojo, también voy a explicar diciendo que si él nunca hubiera respetado el semáforo, tampoco iba a estar en ese lugar. Ahora, una norma con ese alcance que pretenda ser un criterio que permita a la gente, a través de su motivación, darle pautas de comportamiento, es absolutamente inviable. Es un absurdo. Entonces, lo que yo tengo que ver es, si bien encontré un comportamiento generador de un riesgo prohibido, es ese riesgo que él generó tiene o no que ver con el resultado finalmente acaecido. Cuando crucé en la primera boca calle, en la semaforización, la primera vez que violo la luz de stop, ahí generó un riesgo que no se concretó en ninguna lesión. La segunda vez, lo mismo. Pero 200 metros más allá, cuando voy con todas las reglas totalmente respetadas, digamos, en la conducción, presto la atención debida, el vehículo está en condiciones ideales de circulación, vengo también prestando atención al tránsito, pero fue imposible evitar la colisión. Entonces que me diga, bueno, pero si usted hubiera estado 200 metros más atrás esperando la luz de stop, no hubiera estado en este lugar y entonces el resultado se explica por ello. No, eso es incorrecto. Entonces, uno podría valerse de estos criterios
del comportamiento alternativo conforme a derecho, pero no cualquier comportamiento conforme a derecho, sino la de este sujeto respecto a ese tipo de acción y tomando en cuenta si las infracciones que ha cometido tienen o no, cuál es el fin de la norma de cuidado respectiva, para ver si eso explica o no el resultado. Pero después hay una gran cantidad de situaciones problemáticas que van más allá de la utilización o no de este criterio. Por ejemplo, yo me estoy acercando al horario establecido, pero voy a hacer por lo menos la señalización de algunas situaciones. Un ejemplo que demuestra la importancia de la teoría de la imputación objetiva, porque sin ella no se llegarían a soluciones. Profesor, Sí, Isidoro. solamente para darte este dato, tenés 52 minutos de exposición, pero podés hacer uso del tiempo que desees. Bueno, muchas gracias, Isidoro. Voy a tratar de estar dentro de la hora de exposición y después dejo abierto al debate. Bueno, por ejemplo, hay situaciones en las que el sujeto pudo haber generado un riesgo prohibido y ese riesgo termina concretándose en el resultado. Fíjense, es decir, del punto de vista fáctico, es causante del resultado y no hubo ninguna interferencia, podríamos decir así, del punto de vista de cómo se dieron los hechos. Y sin embargo, puede que John le voy a plantear las distintas posiciones, no le puede imputar ese resultado a la gente, porque hay circunstancias que normativamente tengo que tomar en consideración a los efectos de explicar el punto de vista normativo, no puramente físico, si ese resultado se explica o no por la conducta generadora de riesgo prohibida de la gente. Vamos al ejemplo otra vez del que le asestó una puñalada a la gente. La víctima sube a una ambulancia y la ambulancia prestamente lo lleva hacia un centro de atención que queda a 1 kilómetro. Pero en el transcurso en el trayecto, si por ejemplo es arrollada porque un camión colisiona contra la ambulancia y ese impacto le lleva a la muerte, en ese caso no hay, aparentemente, después vamos a hacer algunas precisiones, aparentemente no hay duda de que hay un riesgo diferente. La persona no terminó muriendo en realidad por la puñalada, murió por el impacto que recibe en la colisión. Ese es un riesgo distinto y eso explica claramente que ese resultado es la concreción no es la concreción del riesgo que generó el primer autor, sino en todo caso tenemos un nuevo riesgo con un nuevo responsable, que sería el que conducía, si es que este fue el que infringió las reglas de tránsito, la conducción del camión que termina colisionando con la ambulancia. Pero aún en este caso aparentemente sencillo, uno podría discutir esa solución si toma en cuenta que a lo mejor, como dice Jacobs, en un ejemplo parecido, con unos matices, si por ejemplo el sujeto sufrió una herida que requiere que prestamente llegue al centro asistencial porque se me muere en el camino, y estamos todavía a 1 kilómetro. Entonces la ambulancia tiene que buscar circular a una velocidad en función de la necesidad que le impuso el que le generó esa herida a la víctima. En otro contexto no iría a esa velocidad en la que ya está poniendo en riesgo la posibilidad de colisión con terceras personas, como colisionar y sufrir el impacto también el conductor de la ambulancia o el enfermo que está trasladando. Entonces, si uno dice de que la gente de alguna manera, colocó en la necesidad de llevar a cabo esa conducta riesgosa, del punto de vista normativo, yo podría imputarle al que generó la herida. Voy a dar otro ejemplo más evidente. Vengo a exceso de velocidad, colisiono con alguien,
sufre el impacto y el conductor del otro vehículo queda atrapado por los hierros retorcidos del vehículo. Y no hay manera de sacarlo. Entonces se convoca a un cirujano porque no se lo puede sacar y está por morirse, y hay que cortar la pierna para poder sacarlo del lugar. Y el médico tiene que hacer esa intervención a cielo abierto. No hay posibilidad de esterilizar adecuadamente el ambiente como para llevar a cabo la intervención quirúrgica. Y eso produce que, a pesar de los medicamentos que se le suministran al sujeto, sufre una infección incontrolable y muere la víctima por una sepsis generalizada. Es cierto que la infección le genera, por las condiciones en las que se lleva a cabo, no es en un quirófano, se tuvo que hacer una amputación a cielo abierto y con todos los gérmenes que rodeaban el espacio en el que se lleva a cabo la intervención. Pero ¿quién generó las condiciones en las que se tuvieron que llevar a cabo esa intervención quirúrgica? El que colisionó con la víctima. Y lo colocó a este sujeto en un contexto en el que tiene que llevar a cabo esa acción. Entonces, desde el punto de vista normativo, ¿le puedo imputar o no ese resultado que proviene de una infección que se genera a partir de la intervención quirúrgica en condiciones que no son las adecuadas, pero no se podía llevar a cabo más que en esa condición? ¿Le puedo imputar al que le colisionó o no? Bueno, hay autores que dicen que sí, porque sería, si bien en el ámbito es muy discutida la categoría de la autoría mediata en los delitos culposos, se da una situación equiparable a lo que es la autoría mediata en los delitos dolosos. Y por lo tanto debo, a quien generó las condiciones, debo atribuirle el resultado, que en este caso sería la muerte del conductor. Ahora, vamos al caso que les decía, en el que aparentemente no hay ninguna interferencia. Es el mismo riesgo el que termina explicando el resultado. Fácticamente, normativamente, hay una importante discusión en la doctrina. Otra vez, una pelea, un puntazo, le dan centro asistencial y resulta que lo dejan en la camilla y no lo atienden inmediatamente, por más que le cierran la herida, pero perdió mucha sangre, y lo aconsejable en ese contexto era suministrarle, por ejemplo, 4 sachets de sangre para estabilizarlo. Y los médicos de guardia no llevaron a cabo esta conducta. Y el sujeto muere por una descompensación por la cantidad de sangre que perdió en su momento y que no fue repuesto por la transfusión. ¿Y de qué murió? Y bueno, murió de la herida que se le provocó y de la sangre que perdió. Si nosotros vamos al momento inicial, cuando el sujeto le pega el puntazo, el observador, ¿qué diría? Que él está generando el riesgo de que toque órganos vitales, de que se produzca una infección, de que pierda gran cantidad de sangre, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ocurrió, perdió mucha sangre y terminó muriendo por ello. Pero ahí es importante volver a lo que habíamos dicho y la advertencia que señalábamos. Para determinar la entidad del riesgo, tengo que tomar en cuenta también las vías de solución disponibles para neutralizar ese riesgo. Y la pérdida de sangre era neutralizable a través de una intervención oportuna, que correspondía hacerlo a los médicos de guardia, a través de la transfusión, que no lo hicieron, y que eso era perfectamente neutralizable. Entonces algunos dicen, el resultado se explica por eso, y solo por eso. Y no le imputan el resultado al que le asestó la puñalada, por más que él generó la herida y la pérdida enorme de sangre que sufrió el paciente. En cambio hay otros que dicen, no, la falta de intervención del médico no interrumpe el vínculo que hay entre el riesgo que generó la gente y el resultado que produjo. ¿Y qué tenemos? Y tenemos 2 autores colaterales. Uno, si el objetivo era matarlo, terminó muriendo,
quiso la muerte y terminó muriendo por la herida que él le asestó. Tengo un responsable a título de homicidio, que cuando se analice el aspecto subjetivo sería homicidio doloso, y un homicidio también atribuible al médico que le atendió y que no hizo la transfusión cuando tenía la sangre disponible, pero a título de culpa. Y otros que dicen no, el resultado se explica por la falta de la transfusión y entonces se corta la imputación y solo debo atribuirle tentativa de homicidio al que le asestó la puñalada y responsabilidad a título de homicidio culposo al médico que no hizo lo que correspondía conforme a la lex artis. Esto, por ejemplo, es objeto de una riquísima discusión y lo pueden encontrar planteado en Roxin, en Martínez Escamilla, en Cancio Melia, con soluciones no coincidentes sobre esta cuestión. Otro tema interesante es cuando el riesgo se proyecta sobre un determinado objeto de la agresión, pero no termina afectando a ese objeto, sino se produce un reemplazo, termina siendo afectado otro, por distintas razones, porque es la propia víctima la que interfiere y por eso se explica de que haya sido ella la afectada y no el otro, porque intervino un tercero. Voy a dar un ejemplo que ocurrió en la Argentina y que es muy interesante. Yo creo que yo no tuve la oportunidad de leer con detenimiento el fallo, pero en Cromañón, por ejemplo, ¿no? Cromañón, hay un responsable que fue el que generó el incendio a través de las bengalas que se utilizaron en el recital. Ahora bien, ese riesgo, el incendio generó un riesgo sobre el número de personas que estaban dentro del recinto, digamos, del estadio donde se estaba llevando a cabo el recital. Ahora, eso está comprobado, que hubieron muchos que lograron salir y luego decidieron reingresar para buscar a un familiar, a un amigo, o simplemente por actos, si se quieren, heroicos, en el sentido de ser unos samaritanos que se ocuparon de rescatar y salvaron muchas vidas. Ahora, ¿qué pasa si alguien que estaba dentro del estadio logra salir y decide reingresar para ayudar a sacar a otras personas y ahí ya no sale? Ese resultado de muerte se le puede imputar cuanto que él ya había logrado neutralizarlo, y más evidente aún, supongamos que el que ingresa no es alguien que estaba dentro del escenario, sino un voluntario que pasaba por el lugar y decide entrar a ayudar a las personas que habían quedado aprisionadas, y esa persona ingresa a la situación peligrosa, él va hacia la situación de riesgo y termina salvando, por ejemplo, para que quede bien claro a qué me quiero referir, supongamos salva a una persona, pero él inhaló una cantidad de humo tóxico que termina falleciendo. Fíjense cómo el riesgo se había proyectado sobre el sujeto A, este termina siendo rescatado y muere el sujeto B, que no estaba en riesgo en el momento en que se produjo el incendio y que él voluntariamente se somete a ese riesgo con la intención de salvar. Hay varios casos de esto, los autores citan supuesto así de una fiesta en que una persona estaba manipulando un encendedor, se toman las cortinas, se produce el incendio, salen y alguien se acuerda que en el piso de arriba había quedado un joven durmiendo e ingresa a salvarlo. Ese que ingresa a salvarlo, que después termina muriendo, también se le imputa como resultado al que generó el riesgo inicial, cuando ese riesgo inicial se había proyectado sobre ciertos bienes y no sobre la de la persona que termina muriendo. Bueno, en fin, son una gran variedad que yo no quiero que se lleven una mala imagen. No es el trabajo que inicialmente se hizo en materia de imputación objetiva, como se dice, trabajando de manera puntual sobre una serie de casos para sacar principios generales. La teoría de la imputación
brinda esos criterios generales, pero la variedad de situaciones son lo suficientemente importantes como para que nos dediquemos puntualmente, tomemos cada una de esas situaciones y señalemos cuáles son los criterios que propone la doctrina, cosa que es absolutamente imposible de realizar, porque esto es perfectamente posible de trabajar en un ciclo de exposiciones, y podemos estar 4, 5, 6 exposiciones trabajando solo sobre los criterios que rigen en materia de imputación del resultado. Mire, para que tengan una idea, un solo ejemplo le voy a dar de la magnitud de lo que se ha propuesto en materia de imputación objetiva. Uno de los que nombré, que tiene una muy buena producción en materia de imputación objetiva, es Manuel Canchomelía, un profesor español que tiene su tesis doctoral sobre imputación a la propia víctima, o sea, el actuar a propio riesgo por parte de la víctima. Esa obra, que son de más de 400 páginas, fíjense, es un libro sobre uno de los criterios que determina o que sirven o que se proponen para tratar de determinar si el riesgo se le va a imputar al que generó o a la propia víctima. Para definir la primera cuestión, que es generación o no de un riesgo prohibido. Un solo punto de los tantísimos que se presentan en materia de imputación objetiva, son como 400 páginas. La teoría de la imputación objetiva tuvo un desarrollo fenomenal en los últimos tiempos, y lo único que yo pretendo es despertar la inquietud y el interés para que se vaya paulatinamente al que le interesa esta cuestión, ir incorporando, digamos, a sus conocimientos una serie de criterios que tienen un gran valor al momento de definir de manera fundada una solución respecto a si se va a imputar la acción, primera cuestión, y luego si se va a imputar el resultado, y poder dar las razones y poder sostenerlo, y poder resistir al embate de las críticas. Eso es lo que uno tiene que tener presente cuando está trabajando en el ámbito de la ciencia penal. Es decir, uno debe tener un criterio y debe poder sostenerlo a pesar de las observaciones críticas que le formulen los demás. Yo quedo a disposición de las preguntas que quieran, de los casos que se les ocurran, de las discusiones. Por ejemplo, algo que no me dio el tiempo como para desarrollar, pero hay un riquísimo debate en torno a si basta que la gente haya generado un riesgo prohibido y después, para la imputación del resultado, tengo que demostrar de que ese riesgo explica el resultado, o basta con que demuestre que ese riesgo incrementó las chances de producción del resultado. A esta segunda posición se llama la teoría del incremento del riesgo, que lo sostiene uno de los popes del derecho penal universal, que es Claude Roxin, y que a los efectos prácticos de un significado importantísimo, pero ha sido objeto también de críticas lo suficientemente importantes como para que no sea una posición mayoritaria, pero que tiene un muy buen número de adeptos en doctrina y jurisprudencia. Bien, discúlpeme, me excedí en el tiempo, pero queda muchísimo por analizar, y quedo a disposición de los interrogantes que ustedes quieran formular. Daniel, sí. Hay una pregunta que está en el chat, no sé si vos llegás a leerla. ¿Por qué no me podés transmitir, por favor? En su caso la leo. Sí, por favor, gracias. Gracias. La pregunta la formula María Belén Ramírez. Sí. El caso de quien reingresa a salvar a otros, entiendo que es un caso de competencia de la víctima. Esa es una afirmación de ella. Y ahora te pregunta si es así, la autopuesta en peligro. Mira, hay por lo menos 3 grandes posiciones sobre el tema. Voy a comenzar con una que es, si se quiere, una respuesta
general sin hacer mayores distingos, que le da la razón a esta persona que formula este interrogante y que arriesga una respuesta, que dice que efectivamente eso habría que atribuir como a responsabilidad de la propia víctima, que es la posición de Roxy. Y le voy a contar un caso de la jurisprudencia argentina, porque es muy interesante. Es un caso que se lo conoce como el caso Petruf. Fue la situación de un sujeto que trabajaba como taxista y que en un determinado momento de su vida empieza a tener unos episodios que lo llevan a consultar médicamente y le dan como diagnóstico de que él es epiléptico, que tiene que tener una medicación de por vida y que no debe dejar esa medicación porque si no el brote puede volver a producirse. Durante el consumo de la medicación, no se curó de la enfermedad, pero la tenía controlada. Pero por cuestiones económicas, según lo que él relata, abandona la medicación, pero siguió conduciendo el vehículo como taxista. En una oportunidad, a pesar de que había tenido indicadores de la posible situación que después se dio después, que era un brote epiléptico, mientras conducía, eso él siguió, tal vez por cuestiones económicas, manejando como taxista, y un día sube a dos chicas, dos jóvenes, que durante el trayecto él sufre un brote epiléptico con movimientos incontrolables. Las chicas se asustan mucho por la situación de inseguridad que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Le dicen que pare, pensaron que iban a ser víctimas de algún delito, pensaban que iban a ser, que inclusive corría riesgo la posibilidad de ser víctimas de un delito o también sufrir la colisión, porque la conducción era absolutamente zigzagueante, entonces abren la puerta y se tiran del vehículo en marcha. Una muere y la otra sufre lesiones de consideración. Es cierto, durante el trance de epilepsia hay un caso de ausencia de conducta. Pero la conducción de una persona que fue diagnosticado como epiléptico, que sabía que la medicación no la tenía que abandonar, que también era consciente que abandonó y había tenido los síntomas de que la enfermedad estaba con posibilidad otra vez de manifestarse con ese brote en el que los movimientos son incontrolables, es un acto altamente infractor a elementales de deber de cuidado o generador de un riesgo prohibido. Es decir, la conducción en ese contexto era una conducción generadora de un riesgo prohibido. Sin embargo, aquí lo que tenemos que ver es si el comportamiento de las víctimas, de quienes la tenemos rotulada inicialmente como víctima, no serían las que explican las consecuencias que sufrieron. Ese caso, que hasta lo que yo sé, significó un auto de procesamiento antes de que se produzca la reforma procesal en Buenos Aires, significó un auto de procesamiento para Petruf, fue objeto de comentario por dos profesores, como mínimo, dos profesores de universidades argentinas. Uno de ellos, un discípulo de Sanchinetti, estoy haciendo memoria y no me estoy acordando, pero ya me voy a acordar, y el otro, un profesor ya jubilado de la Universidad Nacional del Litoral, que es Marco Terragni. Cada uno, desde posturas diferentes, o sea, con fundamentaciones diferentes, llegan a la misma conclusión de que se le debe imputar a la propia víctima. ¿Por qué? Porque el comportamiento que han tenido no ha sido un comportamiento racional. Es decir, cuando la víctima, y esto lo aplico para el caso del que entra a buscar a una persona y a ver si lo puede salvar, un sector de la doctrina lo que analiza es si ese comportamiento responde a un obrar, si se quiere,
razonable, entendible. Porque si, por ejemplo, el fuego es tan importante y la humareda es tan significativa que ingresar en esas condiciones, visto desde cualquier persona razonable, se entiende como un despropósito, como un acto prácticamente suicida, ahí uno puede decir, para ese sector de la doctrina, ese es un comportamiento atribuible a la propia víctima. Pero si el comportamiento es razonable, no habría que atribuirle el comportamiento a la propia víctima, sino al que generó la situación que obliga a esta persona. Y ahí hay toda una gama de matices. Por ejemplo, si el que es claramente una situación, si fuese el padre que va a buscar a la hija o a su hijo, porque él es garante y entonces está obligado a ir a buscarlo, aunque es cierto que no está obligado a inmolarse, pero bueno, una es la situación de garante, otra es la de un tercero simplemente en situación de colaborador, como eran los casos que algunos pasaban por el lugar y entraban a sacar a la gente de ese lugar. Entonces habría que ver, en el caso Petruf, estos autores decían que la respuesta las actitudes que asumieron estas personas no fue razonable. Era mucho más razonable quedarse dentro del vehículo, porque si había una colisión, la carrocería del vehículo le servía de protección, y no arrojarse a alta velocidad, que impactaron de manera violenta sobre el pavimento, y eso explica la muerte y las lesiones. En el caso también, un caso muy parecido se dio en España, que era una chica que estaba haciendo dedo, lo sube un camionero y el camionero en un determinado momento empieza a propasarse y a hacerle sugerencias, e inclusive explícitamente ya quería tener relación con esta persona. Ella le dice que pare, no para, y se arroja del vehículo en movimiento. Y también le tocó resolver eso a tribunales españoles, en el que entendieron en ese contexto de que no había ninguna situación concreta más allá de las palabras de la gente, y entonces la actitud que se asume se entiende como desproporcionada en relación al riesgo que asumen y el riesgo al que estaba sometido. Distinto hubiera sido si el sujeto ya sacaba una arma o se proyectaba físicamente con intención de someterla, parando el vehículo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí la situación era diferente, pero hay una corriente de pensamiento que, para atribuirle a la propia víctima, analiza si el riesgo que asume es racional o no. Entonces la respuesta que le doy es, Roxin diría directamente competencia de la víctima. Y un amplio sector de la doctrina hace diferencias desde esta perspectiva. No necesariamente le voy a imputar a la víctima, habría que ver si su comportamiento estaba dentro de lo racional, de lo atendible. No hay por qué atribuirle a él. Y vuelvo al ejemplo del parangón que se hace con la autoridad inmediata, si fue el sujeto, el que lo voy a tener como autor, el que generó las condiciones como para que esta persona tenga que asumir esta clase de comportamiento. Está dividida la doctrina y esas son las posiciones que existen. Respecto a lo que dice el asistente, tiene un respaldo muy fuerte en el pensamiento de Roxin y sus seguidores, si es que entiende que hay que imputar a la víctima, si encuentra en él un postulante muy férreo, porque inclusive cuando algunos dicen, pero si el sujeto decide voluntariamente entrar, sí puede ser competencia de la víctima, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un bañero? A él le contratan para que cuide un sector, vamos a suponer de la playa, y de una persona que se encuentra en riesgo y las aguas son muy turbulentas y se tira para salvarlo.
ahí ya no, él está como garante, ya no es voluntario. Entonces Roxin dice, sí, en ese momento se podría entender de que él está obligado, pero cuando él decidió ser bañero, tomó la decisión libremente. Entonces también competencia de la propia víctima si se somete a ese riesgo, digamos, aunque sea aún como garante. Por eso digo que él tiene una respuesta genérica, no hace los distingos que hace la mayoría de la doctrina. Y ustedes dirán, pero y bueno, ¿y a quién le vamos a atribuir al que estaba en riesgo? ¿Le vamos a imputar esa muerte? Bueno, hay un sector de la doctrina que dice que si el que estaba en riesgo fue consecuencia de un proceder altamente imprudente, por ejemplo, estaba vedado tirarse en ese lugar y él se arroja en ese lugar y eso obliga a ese rescate riesgoso, bueno, algunos dicen se le puede imputar porque le obliga a una persona a asumir riesgos por su imprudencia. Rosin categóricamente dice que no. Pero bueno, hay distintas posiciones y es muy interesante. A ver, como sugerencia, las mejores obras para mi gusto, cuando digo lo mejor no es solamente por contenido, sino por claridad conceptual, porque tiene una buena ejemplificación, porque son de relativa facilidad en su lectura. Me parece el Tratado de Roxin, lo que publicó Cancio Melián en distintas obras. Hay una que creo que está agotada, que les voy a decir exactamente la denominación del título de la obra, que lo editó Ediciones Cuyo en la Argentina, Manuel Cancio Melián, Líneas Básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva. Es una muy buena obra, porque en cuanto a extensión, no es algo que desalienta por el número de páginas, ¿no? Mire, todo, imputación de la acción e imputación del resultado, en un lenguaje claro y con muy buena ejemplificación, en 200 páginas más o menos. Son 211, pero si sacamos los índices, 200 páginas. En 200 páginas, ustedes pueden leer y tener una buena base de lo que se discute actualmente en materia de imputación objetiva. Tanto imputación de la acción como imputación del resultado. La obra de Roxin es muy, muy buena. La obra de Martínez Escamilla sobre imputación del resultado es muy, muy bueno. Bueno, también la obra de Frisch es excelente también. Después de los autores latinoamericanos, el trabajo de Yesid Reyes, un autor colombiano, también sobre imputación objetiva. Hay muy buenas obras. Estoy hablando mínimamente por darle algunos referentes significativos, pero la producción es descomunal. No sé si quedó suficientemente clara mi respuesta al interrogante de la participante. Hay una pregunta, Daniel, si le podés repetir a un asistente. Entiendo que se refiere al libro de Cancio Melián, porque dice, doctor, ¿puede repetir el autor del libro que mencionó de 200 páginas? Sí, como no. El autor se llama Manuel Cancio, las dos con C, obviamente, la primera y la segunda, Cancio Melián, así como en la cadena de hoteles, Melián. Manuel Cancio Melián, un autor español. La obra que yo estoy refiriendo se editó en la Argentina, se llama Líneas Básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva. Y la editorial es Ediciones Jurídicas Cuyo, con un prólogo del profesor Enrique Bacigalupo. Es muy buena para iniciarse en la lectura. Y a partir de ahí, bueno, seguir profundizando. Pero para un abordaje inicial es una muy buena obra. Y después tenemos otra vez de Manuel Cancio Melián, pero ya se llama Estudio de Derecho Penal, en la que hay
4 trabajos sobre imputación objetiva y otros sobre otras cuestiones. Por eso yo prefiero, si se puede conseguir las líneas básicas, sería lo ideal. Y a veces, no sé si mientras alguien quiere preguntar, les comento simplemente la importancia del análisis sistemático. Voy a contar un caso y con eso ya queda. Si hay preguntas, con muchísimo gusto, y si no, bueno, les doy por concluida mi exposición, pero fíjense este caso interesante que se dio en Alemania. Era una persona que se ve que trabajaba los días hábiles fuera de la ciudad en la que él vivía, y un día regresa a su casa y encuentra que le habían robado, que habían acomodado ciertos bienes como que con posterioridad iban a venir por ellos, y también se da cuenta que le tomaron su licor. Entonces decide, cuando vuelve a su actividad laboral, que era fuera de su ciudad, decide dejar en la heladera un licor envenenado. Entonces, cuando vuelvan, que me tomen también este licor. Y se va. Él avisa a la policía de que había tenido ese robo, parece que tenía buena relación con el comisario, y esta comisaría le dice que se vaya tranquilo, que va a pasar periódicamente una ronda por allí para verificar si está todo en orden. Uno de esos días ven que habían movimientos extraños, ingresan, no me queda claro la síntesis del caso, pareciera que le dejó la llave, bueno, la cuestión es que ingresa y entonces, y como había una relación, el comisario le llama y le dice, mira, hubiera un movimiento raro en tu vivienda, pero quédate tranquilo porque ya puse una partida allí como para que protejan tu propiedad. Entonces él se acuerda que había dejado el licor envenenado, no vaya a ser que alguno de estos policías decida servirse y se terminen intoxicando, entonces le avisa al policía. Y en los países serios, por más amistad que exista, el policía entendió, como esto estaba destinado para los ladrones que iban a volver a buscar el resto de las cosas, entendió, fíjense qué interesante, entendió que se había configurado ya una tentativa de homicidio. Y es cierto, porque en materia de autoría mediata, y este sería un caso de autoría mediata, es algo totalmente del tema de imputación objetiva, pero en caso de autoría mediata está discutida cuando hay comienzo de ejecución. Para algunos dicen cuando el que va a ser considerado autor mediato hizo todo lo que tenía que hacer. En este caso, envenenó, dejó la bebida envenenada y estaba lista para que la víctima, por eso hay autoría mediata, instrumenta a la propia víctima, le deja ahí para que se sirva sin que sepa que está envenenado. Venía ya el acto de servirse a la propia víctima. Entonces, como ya hay comienzo de ejecución, cuando yo hice todo lo que tenía que hacer, según ese sector de la doctrina, el policía le denuncia por tentativa de homicidio. Fíjense cómo cambia lo que uno tiene que tomar en consideración según la pauta que uno siga en teoría del delito y dónde ubica sistemáticamente el problema. Porque si yo lo planteo como un caso de posible legítima defensa, que es como inicialmente se lo planteó, uno podría decir que hay una marcada desproporción entre lo que se está queriendo proteger y el daño que se le quiere causar al agresor. Envenenarlo para que no se lleven de equipo de música, ponerle, parece que no estaría cumplidos los requisitos formales de la legítima defensa. Ahora, y ahí fíjense que habría una responsabilidad por parte del que dejó el veneno, y si está bien, podría decirse una tentativa de homicidio. Ahora, ¿qué pasa si esto lo traslado y siguiendo el orden o la secuencia lógica de la teoría del delito, digo, no, este es un problema de imputación objetiva?
Yo el veneno lo tengo en mi casa, dentro de mi casa. No estoy colocando un alambrado externo o el picaporte externo, porque yo no puedo tener sustancias venenosas dentro de mi casa. El que se mete es competencia de la víctima. Como si tengo un perro feroz, como ocurrió en la Argentina, que los que se fueron de vacaciones lo dejaron dentro de su casa, 3 perros que lo despedazaron al ladrón. ¿Ese comportamiento es generador de un riesgo prohibido o está lo que está dentro? O sea, el peligro está controlado porque está dentro de mi propiedad. Y entonces si alguien se inmiscuye es competencia del sujeto del que termina siendo víctima. Y entonces ahí no tengo que analizar la relación entre el acto lesivo que genero y la importancia de los bienes que quiero proteger, como es en la legítima defensa. Y ahí se resuelve por criterios muy diferentes. Y entonces puedo decir de que eso no es la generación de un riesgo prohibido, porque era un riesgo controlado dentro de mi esfera de intimidad. Que no digo que esa sea la solución, pero digo, fíjense cómo cambian los parámetros de análisis. Por eso la teoría estratificada del delito es una herramienta de significativa importancia para decidir, para dar una respuesta, pero además para fundamentar. Nada más quería decir esto porque me parece importante ir destacando la significación que tiene el análisis sistemático en nuestra materia. Creo que hay varias preguntas más, Isidoro, ¿no? Acá me aparece como... Hay un colega que ofreció el libro de Cancio en PDF para compartir. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, solamente nos queda agradecer al profesor por la brillante, como es habitual en él, exposición, y por la generosidad que ha tenido en el uso del tiempo para explicarnos todas estas categorías. Muchas gracias, Daniel. No, al contrario, Isidoro, muy conforme, muy feliz por haber intervenido en este ciclo y también por la participación que han tenido y bueno, la tolerancia y quedarse hasta estas horas para escuchar sobre estos temas. Pero mi disposición, después, Isidoro, vos podés pasarle mi correo electrónico si alguien tiene alguna duda, quiere alguna sugerencia sobre algún tema puntual, con muchísimo gusto yo le estaría contestando en lo inmediato. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Solo me resta a mí invitarlos a la próxima reunión con la conferencia a cargo del profesor Julio Alberto Leguizamo. Muchas gracias. Juan, te dejo el cierre final. Sí, doctor. La verdad que muy buena la clase, muy buenos los conceptos, muy claros. En nombre del Colegio de Abogados, quiero agradecer por haber participado de este ciclo, al doctor Sazón, como siempre, por habernos puesto a disposición todos estos grandes expositores. La verdad que un ciclo de primer nivel, que bueno, nos están quedando un par de clases, y eso simplemente, invitarlos a todos los participantes a que sigan asistiendo el próximo miércoles. Gracias, doctor Domínguez. Muchísimas gracias. Al contrario. Hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias a Juan y a la institución y a Isidoro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que terminen muy bien el día. Hasta la próxima reunión.